Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Alexa López González del semestre sexto y el día de hoy presentaré mi proyecto de documentos fuente. ¿Cuál es el concepto de documentos fuente? Bueno, son aquellos que sirven como evidencia de una transacción económica y respaldan los registros contables en los libros de una empresa. Son fundamentales para garantizar la transparencia, exactitud y legalidad de la información financiera dada. Ahora iremos con factura fiscal. Sus requisitos son datos del emisor y receptor, número de factura, fecha de emisión, descripción de los productos o servicios, desglose de impuestos, forma de pago y los términos y condiciones que hay. Se utiliza normalmente en venta de bienes o servicios entre empresas o clientes, comprobación de ingresos y gastos para efectos fiscales, respaldo en auditorías o declaraciones tributarias y en garantía de productos o servicios. El cómo se registra una factura también depende del sistema contable que hay, pero básicamente en términos generales es emitir la factura con los datos correctos, clasificar la factura según su tipo de ingreso o gasto, registrar en el libro contable y asentar la cuenta correspondiente en el balance, que puede ser activo, pasivo o ingresos o egresos. Guardar la factura para efectos de auditoría y cumplimiento fiscal. Algunas características generales que tiene la factura fiscal es la legalidad, que básicamente se deben de cumplir las normativas fiscales que hay, la numeración secuencial para un control contable, los datos específicos que incluye detalles de una transacción, el uso obligatorio en transacciones comerciales y el registro digital que puede emitirse o almacenarse electrónicamente. Ahora iremos con la remisión. Su concepto es que es un documento comercial que se usa como comprobante de entrega de mercancías o de servicios. Tampoco tiene una validez fiscal como una factura de la que ya hablamos anteriormente, pero sirve para dejar constancia de que un producto ha sido entregado a un cliente. En algunos casos se utiliza para entrega de productos antes de la factura, un control interno que es para llevar un registro de los productos enviados, transporte de mercancías que se utiliza como respaldo en caso de alguna inspección que haya dentro de la empresa y ventas al contado o crédito. En algunos casos se usa para ventas informales o para clientes que ya tienen de confianza y pagan después. Luego sigue el pagaré, que es básicamente un documento financiero en el que una persona que es el deudor se compromete en pagar una cantidad de dinero al acreedor en una fecha determinada. Es un título de crédito con un valor legal que garantiza el pago de una deuda. Se utiliza en préstamos personales o bancarios, venta de bienes o servicios a crédito, garantía de pago en contratos y en acuerdos entre empresas o particulares. El cómo se llena un pagaré es fecha y lugar de emisión, nombre del acreedor, que es quien recibió el pago, nombre del deudor, que es el que paga, cantidad exacta a pagar en números y letras, fecha de vencimiento, que es cuando se debe de pagar la deuda, intereses y la firma del deudor. Luego están las cuentas que afectan un pagaré. Cuando eres el deudor, que es el que debe de pagar, en el pasivo afecta documentos por pagar, que usan una deuda registrada, y si eres el acreedor, que es el quien recibe el pago, en el activo los documentos por cobrar, que es el derecho a cobrar el dinero, es la cuenta afectada de un pagaré. Sus características es un documento formal que tiene validez legal, fecha del vencimiento definida, que es cuando se debe pagar en un plazo determinado, promesa incondicional de pago, que no depende de una condicional adicional, intereses, que pues esa es una opcional, que puede incluir una tasa de interés si es que así se acuerda, y debe estar firmado por el deudor. Este sí tiene que ser muy indispensable para que tenga una validez. Luego de el pagaré iremos con la letra de cambio, que es un documento mercantil que obliga a una persona girado a pagar una cantidad de dinero a otra, que es el beneficiario o el tomador, como se le dice, pero en una fecha determinada. Se utiliza en ventas a crédito de bienes o servicios,
préstamos de dinero entre empresas o personas, transacciones comerciales entre proveedores y clientes, garantía de pago en acuerdos financieros también. Esta se llena en fecha y lugar de emisión, nombre del girador, que es quien emite la orden de pago, cantidad exacta a pagar en números y letras, fecha de vencimiento, que es cuando se debe de pagar, nombre del girado, quien debe pagar, lugar de pago y firma del girador, que es quien emite la orden. Cuentas que afectan una letra de cambio. En la de perspectiva del deudor, en el pasivo son 2 documentos por pagar, que es obligación financiera, y en la perspectiva de acreedor es el activo, sería documentos por cobrar, que es el derecho a recibir el pago. Cuando se paga la letra, se reduce la cuenta por pagar o cobrar, y si hay intereses se registran como gasto o ingreso financiero. Algunas de sus características de letra de cambio es que es un documento formal, la orden de pago incondicional, que no depende de ninguna condición externa, fecha de vencimiento definida, que en la letra de cambio participan 3 personas ya mencionadas, que es el girador, girado y el beneficiario. Puede endeudarse, que es básicamente que se puede transferir a otra persona mediante un endezo, y puede generar intereses o protestos en caso de un impago. Siguiente, la cotización. Es un documento comercial en el que el vendedor proporciona a un cliente un presupuesto detallado sobre productos o servicios, incluyendo precios, condiciones de pago y el tiempo de entrega. Sirve también para informar de precios, facilitar negociaciones, registro formal de la oferta, planificación de gastos y un compromiso de precios por un periodo de tiempo. Luego de esta sigue el recibo de dinero, que es un documento que acredita la recepción de una cantidad de dinero por parte de una persona o empresa. También sirve como un comprobante de pago, pero no como la factura. Se utiliza también para pago de rentas o alquileres, préstamos entre particulares, pago de productos o servicios, que es cuando no se emite la factura, depósitos o adelantos de dinero y pago de sueldos o bonos sin facturización. El cómo se llena un recibo de dinero es el fecha y lugar de emisión, nombre de quien entrega el dinero, cantidad recibida en números y letras, concepto del pago y por qué se recibe el dinero, nombre y firma de quien recibe el dinero, y una opcional que no es tan pedida es el número de identificación del pagador o receptor. En la siguiente hablaremos en el cómo se llena un cheque, cuentas que afecta en inventarios perpetuos y cómo se usa el complemento de pago. Primero, ¿cómo se llena un cheque? Primero es la fecha de emisión, día, mes y año, nombre del beneficiario, que es la persona o empresa que cobra el cheque, cantidad de números, cantidad de letras, firma del librador, que es titular de la cuenta bancaria, el concepto, que es opcional o también llamado motivo de pago, número de cuenta y cheque, que ya viene impreso. Cuentas que afectan inventarios perpetuos es cuando se paga un cheque por mercancía comprada, que es básicamente que se reduce la cuenta de bancos de activos porque el dinero sale del banco, y se aumenta la cuenta de inventarios, que también es de activo, porque se adquiere más mercancía. Cuando se usa el complemento de pago, no se hace en el momento de la facturización. También cuando el cliente paga en varias parcialidades, se factura por método de pago PUE, que es el pago en una sola exhibición, pero el pago se recibe después. Para registrar pagos en efectivo, transferencia, cheque u otros métodos. Y por último, para cumplir con la normativa de declaraciones de impuestos. Las características del complemento de pago es el documento fiscal oficial, que se emite como un SFDI, que es el comprobante fiscal digital por Internet. Asocia el pago a factura previa, registra la fecha en la que se realizó el pago, incluye detalles del monto pagado, moneda o forma de pago, evita la duplicación de impuestos al reportar pagos diferidos y debe de generarse en el mes en el que se recibe el pago. Y por último hablaremos de la transferencia bancaria, que es un método de pago electrónico que permite enviar dinero de una cuenta bancaria a otra, ya sea dentro del banco o institución financiera. En el momento en el que se usa una transferencia bancaria puede ser para pagos de bienes y servicios, transferencias entre cuentas propias, para enviar dinero a terceros, para pago de nómina o proveedores y para realizar inversiones o pago de préstamos.
Algunas de sus características son la forma de pago segura y rápida, puede ser nacional o internacional, permite el envío de grandes cantidades de dinero, genera un comprobante electrónico de la transacción y algunas pueden tardar minutos o hasta 24 horas en reflejarse según el banco. Cómo se realiza una transferencia bancaria es en 5 pasos. Ingresarla a la banca en línea o app del banco, seleccionar la opción de transferencia o pago, introducir los datos de destinatario, que es el nombre completo, número de cuenta o clave, banco destino o monto a transferir. El cuarto paso es confirmar la operación con una clave de seguridad o token, que así se le dice, y recibir la confirmación de la transferencia. Hasta aquí acaba mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.